Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver de manera breve en qué consiste la sintaxis de JavaScript, cuáles son los elementos que lo componen, que componen el lenguaje y un poco más adelante en otros vídeos vamos a ir profundizando en cada uno de estos elementos. Como veis me he creado una pequeña lista donde aparecen los 5 tipos de elementos de JavaScript. Por un lado están los valores, que pueden ser o literales o variables. Dentro de los literales hablamos tanto de los números como de las cadenas. Pues bien, voy a ir mostrando cómo pueden ser estos valores, aunque profundizaremos más adelante en ellos, pero bueno, así podéis haceros una idea de a qué me refiero. Los valores literales, lo voy a poner aquí debajo, pueden ser o bien un número, voy a utilizar el alert para mostrarlo, por ejemplo, un número entero, como vemos aquí un 3, y si ejecuto, pues me muestra ese número. También podría poner un número, por ejemplo, decimal, que si lo ejecutamos veremos, no he guardado el código, vemos que me muestra el número decimal. También podría escribir como literal una cadena. Las cadenas se pueden escribir tanto entre comillas simples como entre comillas dobles. Entonces voy a poner aquí en primer lugar hola entre comillas dobles, como veis aparece bien, y si lo pongo entre comillas simples, pues también. Esto en cuanto a los literales. Las variables pueden ir cambiando a lo largo del programa y nosotros deberemos declararlas con una palabra reservada llamada var. Entonces, si quisiera crearme una variable, pues tendría que escribir la palabra var seguido del nombre de la variable y podría asignarle un valor en ese momento o más adelante. Voy a poner la asignación del número 3 a la variable a y a continuación voy a hacer un alert con el valor de a. Por tanto, en primer lugar me muestra el literal hola y a continuación me muestra el 3, el valor de la variable a. Seguimos. Entre los operadores pues podemos trabajar con diferentes tipos de operadores. Quizá uno de los más importantes o que más utilizaremos es el operador de asignación que hemos utilizado aquí arriba, que lo que hace es asignar el valor que hay a la derecha a la variable que hay a la izquierda. Entonces, si quisiéramos crear, por ejemplo, una nueva variable var b igual a 7, var c igual a b más a, por ejemplo, podríamos ver el resultado en otro alert. Vemos el hola, el 3 y el resultado de b más a. Por tanto, entre los operadores podemos trabajar con los operadores aritméticos, con los operadores lógicos, etcétera, que ya veremos más adelante. En este caso, hemos utilizado el operador de asignación igual y el operador de suma más. Ya veremos más adelante el resto. También podemos trabajar con expresiones. De hecho, esto que acabamos de escribir aquí es una expresión. Una expresión puede estar formada por valores literales o valores variables. Podríamos incluso incluir cadenas y mezclarlas, por ejemplo, con números. Entonces, una expresión podría ser, por ejemplo, alert, hola y 3. ¿Qué es lo que hará esta expresión? Pues nos escribirá la palabra hola y a continuación un 3. Este 3, al haberlo sumado a una cadena, se convierte en una cadena. Esto no os preocupéis que lo veremos más adelante. Ejecuto el hola, el 3, el 10 y el hola 3 que he escrito aquí abajo. Las palabras reservadas son las palabras que se utilizan, que son propias del lenguaje JavaScript y que no pueden ser utilizadas como identificadores. Por tanto, por ejemplo, la variable var que acabamos de ver no la podemos utilizar más que para declarar variables. Y por último, los comentarios, que como la propia palabra indica, pues sirven para comentar el código y les sirve a los programadores para incluir dentro del código una serie de instrucciones
que no son visibles en las páginas de JavaScript, pero sirven como información sobre lo que se ha ido haciendo durante la programación. Una vez que hemos visto esto, queda una última cosa que hay que tener en cuenta, que son los identificadores. Los identificadores son los nombres que el propio usuario utiliza para nombrar, por ejemplo, las variables. Entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos utilizar como identificadores, por ejemplo, palabras reservadas, como ya comentamos antes. Y además hay que tener en cuenta tres cosas más. Por un lado, que los identificadores deben comenzar por una letra, un dólar o un guión bajo. Deben seguir con una letra, con un dólar, con un guión bajo o bien con un número. Y que en caso de que utilicemos identificadores con dos palabras, bueno, pues hay varias técnicas. Unas utilizan guiones altos, otras utilizan guiones bajos, pero bueno, la más recomendable si utilizamos en JavaScript dos palabras es la primera empezarla con minúscula y la segunda empezarla con mayúscula. Nos hemos dejado un UL por ahí. Y bueno, dicho esto, ya conocemos cuáles son los elementos de la sintaxis de JavaScript y cómo deben ser los identificadores. Más adelante iremos profundizando en cada uno de estos elementos. Y nada más, hasta el próximo vídeo.